Existe un secreto que la sociedad moderna ha enterrado bajo capas de condicionamiento, distracción y placer instantáneo. Un secreto que los antiguos maestros conocían, que los alquimistas medievales codificaron en símbolos, que los filósofos orientales practicaron durante milenios y que Napoleón Hill reveló con cautela en sus escritos más profundos. Es un secreto sobre el poder más primitivo y más elevado que existe en el ser humano, la energía sexual. Pero antes de que sigas adelante, déjame hacerte una pregunta incómoda. Una pregunta que tal vez nunca te hayas permitido responder con honestidad total. ¿Eres dueño de tu deseo o tu deseo es dueño de ti? ¿Controlas la fuerza vital que corre por tus venas o ella te controla, dirigiendo tus pensamientos, tus decisiones, tu estado emocional y hasta tu destino? La respuesta a esta pregunta determinará si vives como un esclavo inconsciente de tus impulsos o como un maestro consciente de tu propio poder. La ciencia ha comenzado a descubrir algo extraordinario, algo que conecta directamente con lo que Napoleón Hill llamó el misterio de la transmutación sexual en su obra maestra, Piense y hágase rico. Los estudios más recientes en neurociencia, endocrinología y psicología del comportamiento están revelando que los hombres que practican la retención consciente de la eyaculación, que aprenden a contener y redirigir esa energía primordial, experimentan cambios profundos y mensurables en su bioquímica cerebral, en sus niveles hormonales, en su claridad mental, en su magnetismo personal y en su capacidad de manifestar resultados extraordinarios en el mundo material. No estamos hablando de represión puritana ni de negación del placer. Estamos hablando de algo mucho más poderoso y ancestral, la alquimia interna, la transmutación del plomo en oro, la conversión del impulso animal en genio creativo. Pero para comprender esto, primero debemos enfrentar una verdad incómoda sobre cómo hemos sido programados. Desde la adolescencia, la mayoría de los hombres son condicionados a ver la eyaculación como el único destino natural del deseo sexual, como si el único propósito de esa energía fuera su liberación inmediata y compulsiva. La industria del entretenimiento adulto, con su acceso instantáneo e ilimitado, ha creado una generación de hombres que viven en un ciclo perpetuo de estimulación, eyaculación y agotamiento. Un ciclo que drena no solo el cuerpo físico, sino también la fuerza mental, la voluntad creativa y el poder espiritual. Lo que la sociedad moderna no te dice es que cada vez que eyaculas sin conciencia, sin propósito, por mero impulso o escape emocional, estás derramando mucho más que fluido seminal. Estás derramando tu fuerza vital, tu capacidad de concentración, tu magnetismo, tu poder de realización. Napoleón Hill, después de estudiar durante más de 20 años a los hombres más exitosos de su época, descubrió un patrón inquietante y revelador. Todos ellos, sin excepción, habían aprendido a dominar y canalizar su energía sexual hacia sus objetivos más elevados. Él escribió que la emoción del sexo es la más poderosa de todas las emociones humanas y que cuando es comprendida y transmutada, se convierte en el combustible de toda gran creación, de toda obra maestra, de toda fortuna construida, de todo logro extraordinario. Los genios de la historia, los líderes visionarios, los artistas inmortales, los empresarios legendarios, todos ellos conocían este secreto. La energía sexual no está diseñada únicamente para la procreación o el placer momentáneo. Es la fuerza creadora del universo fluyendo a través de ti, esperando ser dirigida con conciencia hacia la manifestación de tu propósito más profundo. Ahora, la ciencia moderna está confirmando lo que los sabios antiguos ya sabían. Estudios recientes han demostrado que la eyaculación frecuente y compulsiva está asociada con una disminución significativa en los niveles de testosterona, zinc, dopamina y otros neuroquímicos esenciales para la motivación, la claridad mental y el impulso vital.
Por el contrario, los hombres que practican periodos de retención consciente experimentan un aumento dramático en estos marcadores biológicos. Aproximadamente una semana después de la última eyaculación, los niveles de testosterona alcanzan su punto máximo, llegando a incrementarse hasta en un 45% según investigaciones publicadas en revistas científicas de prestigio. Este pico hormonal no solo afecta la fisiología, sino que transforma completamente la psicología del hombre. Mayor confianza, presencia más magnética, voz más profunda, mirada más penetrante, postura más erguida, decisiones más firmes. Pero hay algo aún más profundo sucediendo a nivel neurológico. Cuando un hombre se abstiene conscientemente de la eyaculación compulsiva, su cerebro comienza a reorganizarse. La adicción a la dopamina instantánea generada por la pornografía y la masturbación compulsiva empieza a disolverse. Los receptores de dopamina, que habían sido desensibilizados por la sobreestimulación constante, comienzan a sanar y a restaurar su función original. El resultado es una capacidad renovada para experimentar placer en las cosas simples, para encontrar motivación en el trabajo creativo, para sentir pasión genuina por la vida misma. Los hombres que han atravesado este proceso reportan una claridad mental que no habían experimentado desde la niñez, una capacidad de concentración que les permite sumergirse en proyectos complejos durante horas sin distracción, una creatividad desbordante que se manifiesta en ideas, soluciones y visiones que parecen llegar de una fuente más elevada. Este es el fuego alquímico del que hablaban los antiguos textos herméticos. Este es el Kundalini que los yogis orientales buscaban despertar y elevar a través de la columna vertebral. Este es el dragón interno que los guerreros espirituales aprendían a domar, no para matarlo, sino para montarlo y dirigirlo hacia los cielos de su más alto potencial. La energía sexual es fuego puro, y como todo fuego, puede destruir o crear. Puede consumirte en la compulsión, el vicio y la dispersión, o puede forjarte en la disciplina, el enfoque y la maestría. La diferencia no está en reprimir el fuego, sino en aprender a canalizarlo conscientemente. Imagina tu energía sexual como un río caudaloso. En su estado natural, este río fluye con fuerza hacia el valle, buscando siempre el camino más fácil, la liberación más inmediata. Pero ¿qué sucede cuando construyes una represa consciente? Cuando aprendes a contener ese caudal y redirigirlo hacia turbinas que generan electricidad, hacia canales que irrigan campos fértiles, hacia reservorios que sostienen la vida durante las sequías. El mismo río que podría inundar y destruir se convierte en fuente de poder, abundancia y creación. Esta es la esencia de la transmutación sexual, no la negación del río, sino su dirección consciente. Los hombres que aprenden este arte reportan cambios que desafían la lógica materialista de nuestra época. Hablan de una presencia magnética que hace que otros los escuchen con más atención, los respeten con más naturalidad, los sigan con más convicción. Describen una intuición agudizada que les permite tomar decisiones correctas en momentos cruciales, como si tuvieran acceso a una sabiduría que trasciende la lógica racional. Experimentan sincronicidades extraordinarias, como si el universo mismo conspirara para apoyar sus objetivos, cuando actúan desde este estado de poder contenido y dirigido. Sienten una conexión más profunda con su propósito de vida, una claridad sobre su misión que disuelve la confusión y el miedo que antes los paralizaban. Pero este camino no es fácil, y aquí es donde la mayoría de los hombres fallan antes de comenzar. Porque para transmutar tu energía sexual, primero debes enfrentarte a las sombras que esta energía ha estado ocultando. Debes preguntarte, ¿por qué recurro compulsivamente al placer sexual? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar? ¿Qué emoción estoy tratando de evitar? ¿Qué responsabilidad estoy tratando de eludir? La masturbación compulsiva, el consumo excesivo de pornografía,
La búsqueda constante de estimulación sexual son en la mayoría de los casos mecanismos de escape, formas de anestesiar el dolor emocional, de evitar el aburrimiento existencial, de huir de la confrontación con tu propio potencial no realizado. Cuando un hombre comienza el camino de la retención consciente, lo primero que emerge es la incomodidad. Aparece la ansiedad que antes era silenciada con el orgasmo rápido. Surge el aburrimiento que antes era distraído con la estimulación visual. Se manifiesta la frustración que antes era descargada en el placer momentáneo. Y es precisamente aquí, en este infierno psicológico, que la mayoría teme atravesar, donde ocurre la verdadera transformación. Porque cuando aprendes a permanecer presente con tu incomodidad, cuando desarrollas la capacidad de contener la tensión sin necesidad de liberarla compulsivamente, cuando cultivas la disciplina de dirigir tu energía en lugar de derramarla, estás forjando algo mucho más valioso que el placer fugaz. Estás forjando carácter, voluntad, poder personal. Los estudios psicológicos han demostrado que la capacidad de retrasar la gratificación es el predictor más confiable del éxito en todas las áreas de la vida. Los niños que en el famoso experimento del malvavisco pudieron resistir la tentación de comer una golosina inmediata para recibir 2 golosinas después, crecieron para ser adultos más exitosos, más felices, más sanos y más realizados que aquellos que no pudieron esperar. La transmutación sexual es el equivalente adulto y más profundo de este principio fundamental, la capacidad de contener el impulso, de retrasar la liberación, de mantener la tensión creativa hasta que pueda ser canalizada hacia algo mucho más grande que el placer momentáneo. Si esto que estás escuchando resuena en tu alma, si sientes que estas palabras están tocando algo profundo y verdadero en tu interior, entonces te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones ahora mismo. Porque lo que estamos compartiendo aquí no es entretenimiento superficial ni motivación vacía. Este es un camino de transformación real, una escuela de alquimia interna, para hombres que están listos para despertar su verdadero poder. Cada video que publicamos es una pieza más del mapa que te llevará de la esclavitud inconsciente a la maestría consciente. Pero este conocimiento es inútil si solo lo escuchas una vez y luego te pierdes en el ruido del mundo. Necesitas exponerte constantemente a estas verdades, recordarte a ti mismo quién realmente eres y quién puedes llegar a ser. Al suscribirte y activar las notificaciones, te aseguras de que estos recordatorios lleguen a ti justo cuando más los necesites, en los momentos en que tu mente inconsciente intente arrastrarte de vuelta a los viejos patrones. Esta es tu señal para actuar ahora, para comprometerte con tu propia transformación antes de que la distracción del mundo te haga olvidar este momento de claridad. Ahora, regresemos a las profundidades del misterio. Napoleon Hill escribió que el hombre promedio desarrolla su verdadero genio creativo después de los 40 años, precisamente cuando su impulso sexual comienza a moderarse naturalmente y puede ser transmutado con mayor facilidad hacia propósitos elevados. Pero ¿por qué esperar décadas cuando puedes aprender conscientemente este arte ahora mismo? Los genios precoces de la historia, aquellos que lograron hazañas extraordinarias en su juventud, no esperaron a que la naturaleza moderara sus impulsos. Ellos aprendieron deliberadamente a canalizar el fuego volcánico de su energía sexual hacia sus obras maestras. Miguel Ángel, según los historiadores, era conocido por su castidad voluntaria y su capacidad de sublimar su impulso sexual en sus esculturas y pinturas inmortales. Nikola Tesla declaró abiertamente que su celibato era la fuente de su genio inventivo y su claridad mental sobrehumana. Steve Jobs practicaba períodos extensos de celibato y ayuno, buscando la claridad mental que le permitiera visualizar productos que cambiarían el mundo. Estos hombres no negaban su sexualidad,
La transfiguraban, la elevaban, la convertían en algo mucho más poderoso que el placer efímero. La verdad es que la eyaculación es, biológicamente hablando, un acto de rendición, de entrega, de disolución del ego en el olvido momentáneo. Durante el orgasmo, el cerebro se inunda con prolactina, una hormona que induce relajación, somnolencia y una disminución temporal de la motivación y el impulso vital. Es por esto que después de eyacular, la mayoría de los hombres experimentan lo que los franceses llamaron la petite mort, la pequeña muerte, un estado de letargo, vacío emocional, pérdida de interés en los objetivos que antes parecían urgentes. Este estado puede durar días, afectando tu claridad mental, tu motivación, tu presencia y tu poder personal. Por el contrario, cuando retienes conscientemente tu semilla, cuando contienes esa explosión y la mantienes circulando en tu interior, experimentas lo opuesto, una elevación constante de tu vitalidad, un aumento sostenido de tu motivación, una presencia magnética que crece día tras día. Tu mirada se vuelve más intensa, como si pudieras ver a través de las máscaras que las personas usan. Tu voz adquiere una profundidad y autoridad natural que hace que otros te escuchen con más atención. Tu postura se endereza sin esfuerzo consciente, como si una fuerza invisible te elevara desde tu interior. Tu mente se aquieta, permitiéndote acceder a estados de concentración profunda que antes parecían imposibles. Pero aquí hay una distinción crucial que debemos hacer, una distinción que separa la transmutación consciente de la mera represión neurótica. No estamos hablando de negar tu sexualidad, de sentir vergüenza por tu deseo, de considerar el sexo como algo sucio o pecaminoso. Esa es la sombra del puritanismo religioso, y no conduce a la libertad, sino a la neurosis. La transmutación sexual es algo completamente diferente. Es el reconocimiento consciente de que tu energía sexual es tu fuerza vital más poderosa, y que merece ser tratada con reverencia, conciencia e intención sagrada. Es aprender a relacionarte con tu sexualidad desde un lugar de poder y elección, no de compulsión y escape. Imagina que tienes en tus manos el combustible más poderoso del universo. Puedes usarlo para hacer explotar bombas que destruyan todo a tu alrededor, o puedes usarlo para impulsar cohetes que te lleven a las estrellas. El combustible es el mismo, pero la intención y la dirección lo cambian todo. Tu energía sexual es ese combustible cósmico. Cuando la derramas compulsivamente en la masturbación sin conciencia, en el sexo casual sin conexión profunda, en la pornografía que desensibiliza tu alma, estás usando dinamita para volar tu propio potencial. Cuando la contienes y la diriges hacia tu trabajo creativo, hacia la construcción de tu imperio, hacia la manifestación de tu visión, hacia la conexión profunda con una pareja consciente, estás usando ese mismo combustible para elevarte a dimensiones de experiencia que la mayoría de los hombres nunca conocerán. Los antiguos taoístas chinos desarrollaron prácticas sexuales elaboradas basadas en la retención del semen y la circulación de la energía sexual a través de los meridianos del cuerpo. Ellos creían que el yin, la esencia vital contenida en el semen, era el tesoro más preciado del hombre, y que derramarlo innecesariamente era como quemar billetes de $100 para calentarse durante unos segundos. Desarrollaron técnicas para experimentar orgasmos sin eyaculación, separando el placer de la pérdida de energía vital. Enseñaban que un hombre que preservaba su yin podía vivir hasta edades extraordinarias manteniendo la vitalidad, la claridad mental y el poder espiritual hasta sus últimos días. En el Tantra hindú, la práctica del brahmacharya o continencia consciente era considerada esencial para el desarrollo de siddhis, poderes espirituales extraordinarios. Los grandes yogis afirmaban que la energía sexual,
cuando era elevada desde los chakras inferiores hacia los superiores, despertaba facultades dormidas en el ser humano, intuición amplificada, percepción extrasensorial, manifestación acelerada de intenciones, conexión directa con la conciencia universal. Estas no eran supersticiones primitivas, eran el resultado de milenios de experimentación sistemática con la alquimia interna. La ciencia moderna, aunque todavía está en las primeras etapas de comprender estos fenómenos, está comenzando a validar lo que los místicos siempre supieron. Investigaciones en neuroplasticidad han demostrado que el cerebro se reorganiza profundamente basándose en nuestros hábitos repetitivos. Cuando un hombre está atrapado en el ciclo de pornografía y masturbación compulsiva, su cerebro literalmente se reconfigura para volverse adicto a ese patrón, creando surcos neuronales profundos que hacen cada vez más difícil experimentar placer o motivación en actividades normales. Este es el proceso de desensibilización que lleva a millones de hombres jóvenes a experimentar disfunción eréctil, falta de motivación, depresión y ansiedad social, no por deficiencias biológicas, sino por patrones de comportamiento que han erosionado su química cerebral. La buena noticia es que el cerebro también puede sanar y reorganizarse en la dirección opuesta. Cuando un hombre se compromete seriamente con la retención consciente y la transmutación de su energía sexual, los cambios neurológicos comienzan a ocurrir rápidamente. Los primeros días son los más difíciles, porque el cerebro adicto grita exigiendo su dosis de dopamina instantánea. Pero si puedes atravesar esta tormenta inicial, si puedes mantenerte firme mientras tu sistema nervioso se recalibra, comenzarás a experimentar lo que muchos hombres describen como un renacimiento, un despertar, un regreso a tu estado natural de poder y claridad. En la primera semana notarás mayor energía física y menos necesidad de dormir. En la segunda semana, tu mente comenzará a clarificarse, como si una niebla que no sabías que estaba ahí se estuviera disipando. En la tercera semana, empezarás a sentir un magnetismo en tu presencia que hace que las personas reaccionen diferente ante ti. Después del primer mes, la transformación se vuelve innegable. Tu voz tiene más gravedad, tu mirada tiene más profundidad, tus decisiones tienen más convicción, tus acciones tienen más impacto. Algo fundamental ha cambiado en tu biología y en tu presencia energética. Pero el verdadero poder de la transmutación sexual no es solo físico o psicológico, es también espiritual. Cuando contienes tu energía sexual y la elevas conscientemente, comienzas a acceder a dimensiones de tu ser que habían estado dormidas. Empiezas a sentir una conexión más profunda con tu propósito de vida, como si una voz interior que siempre había estado susurrando ahora pudiera ser escuchada claramente. Comienzas a experimentar sincronicidades que desafían la explicación racional, como si tu campo energético estuviera atrayendo las personas, oportunidades y recursos que necesitas para manifestar tu visión. Comienzas a sentir una confianza inquebrantable que no depende de validación externa, sino que emana desde tu centro como una certeza absoluta de tu propio valor y poder. Esta es la transformación del plomo en oro de la que hablaban los alquimistas medievales. No estaban hablando literalmente de transmutar metales físicos, aunque usaban ese lenguaje para ocultar su verdadero conocimiento de las autoridades religiosas que perseguían estas enseñanzas. Estaban hablando de la transmutación del hombre común, el hombre de plomo, atrapado en sus impulsos animales y sus patrones inconscientes, en el hombre de oro, el hombre consciente, el hombre que ha integrado su sombra, que ha dominado su energía vital, que se ha convertido en un canal claro para la expresión de su genio más elevado. Napoleón Hill entendió esto profundamente cuando escribió que el sexo es el impulso más poderoso que mueve a los seres humanos, y que toda gran fortuna, toda obra maestra, toda civilización
ha sido construida sobre la transmutación de este impulso hacia canales creativos. Él observó que los líderes más magnéticos de su época eran invariablemente hombres con un poderoso apetito sexual que habían aprendido a canalizar esa energía hacia sus ambiciones. Su magnetismo personal, su capacidad de influir en otros, su claridad de visión, su persistencia inquebrantable frente a obstáculos, todo esto fluía de su capacidad de mantener y dirigir conscientemente su energía sexual. Pero Hill también advirtió sobre los peligros de mal entender esta enseñanza. La represión neurótica de la sexualidad, motivada por la culpa religiosa o el miedo psicológico, no conduce a la transmutación, sino a la perversión, la neurosis y la explosión eventualmente destructiva de lo reprimido. La verdadera transmutación requiere primero aceptación completa y amor por tu naturaleza sexual, reconocimiento sin vergüenza de tus deseos, y solo entonces, desde un lugar de poder y elección consciente, la decisión de dirigir esa energía hacia propósitos más elevados. Piensa en un guerrero que domina el arte de la espada. Él no teme a la espada, no siente vergüenza por su filo, no niega su capacidad de cortar. Al contrario, respeta profundamente el poder del arma en sus manos, y precisamente por ese respeto aprende a manejarla con maestría absoluta, sabiendo exactamente cuándo desenvainarla, cuándo mantenerla enfundada, cómo dirigir su filo con precisión quirúrgica. Tu energía sexual es esa espada sagrada. Cuando la manejas con conciencia, con respeto, con maestría, se convierte en el instrumento más poderoso para tallar tu destino. Los hombres modernos han olvidado esta sabiduría porque viven en una sociedad que glorifica la gratificación instantánea, que comercializa el placer como producto de consumo, que reduce la sexualidad a una transacción mecánica desprovista de significado profundo. Pero tú no tienes que seguir ese camino. Tú puedes elegir convertirte en un alquimista moderno, un guerrero espiritual, un maestro de tu propia energía vital. Y esa elección, ese compromiso con tu propia transmutación, cambiará absolutamente todo en tu vida. Porque cuando un hombre aprende a dominar su energía sexual, cuando desarrolla la disciplina de contener y dirigir conscientemente su fuerza vital más poderosa, algo extraordinario sucede. Todas las demás áreas de su vida comienzan a alinearse naturalmente. La disciplina que desarrollas en esta área se derrama en tu trabajo, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu salud. La claridad mental que ganas se convierte en claridad de propósito, en claridad de visión, en claridad de acción. El magnetismo que cultivas en tu presencia se convierte en influencia natural, en liderazgo auténtico, en capacidad de inspirar y movilizar a otros. Este es el secreto que Napoleón Hill descubrió estudiando a los gigantes de su época, el secreto que los antiguos maestros codificaron en símbolos y parábolas, el secreto que la ciencia moderna está comenzando a validar con datos concretos. Tu energía sexual es tu llave maestra, tu superpoder oculto, tu combustible para la grandeza. Y ahora en este momento preciso, tú tienes una elección clara delante de ti. Puedes seguir derramando ese poder en el escape compulsivo, en el placer vacío, en la distracción que te mantiene pequeño. O puedes elegir el camino del guerrero, el camino del alquimista, el camino del maestro que transforma el plomo de su naturaleza animal en el oro de su genio divino. La ciencia ha descubierto que los hombres que no eyaculan compulsivamente, que practican la retención consciente, que aprenden a transmutar su energía sexual, son hombres más fuertes, más claros, más magnéticos, más poderosos, más realizados. Pero más allá de los datos científicos, más allá de las hormonas y los neurotransmisores, hay una verdad espiritual más profunda. Estos hombres han despertado a su verdadera naturaleza, han reclamado su poder primordial, han dejado de ser esclavos de sus impulsos y se han convertido en maestros de su destino. Ahora te toca a ti decidir de qué lado de esta división estarás.
El fuego de la transmutación te está llamando. Tendrás el coraje de atravesar las llamas y emerger como el hombre que naciste para ser.